Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Hola, buenas noches. Qué placer encontrarnos de nueva cuenta en nuestro espacio virtual de estudio bíblico esta noche, en nuestra sesión final del estudio sobre la epístola a los Hebreos, que nos mantuvo tan entretenidos, más o menos como por unos 4 meses, que se nos fueron muy rápido. Vamos a, como todas las sesiones, a comenzar como debe de ser, dando alabanza y gloria a Dios Padre, y te invito a que de corazón digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche damos especiales gracias a Dios Padre, porque por la intercesión de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, nos han estado acompañando durante todo el aprendizaje, durante toda el estudio de la epístola a los Hebreos, esa epístola que nos habla tanto de la grandeza de Jesús, nuestro Cristo y Mesías, sumo y eterno sacerdote y víctima para la posteridad ideal. Ha sido muy grato el estudiar y reflexionar sobre la misma, sobre la epístola, y esta noche vamos a a pasar algunas láminas y vamos a centrarnos en el epílogo y en el apéndice de esta epístola que hemos estado siguiendo con tanto interés. Pero queremos pedirle
a Dios Todopoderoso que esta sesión, que es la última de nuestro curso y la última del mes, nos tenga la gracia de dar paz a este mundo. Estamos terminando nuestro mes pidiendo en todas las clases paz, paz para este mundo. Hemos estado algunos de nosotros cercanos al rezo del Santo Rosario para suplicar a María Santísima, nuestra Madre, por la misericordia de Jesús y la custodia de la Iglesia, para que nos ayude a encontrar los rectos caminos, tanto personales como de grupo, como de nación, como de habitante de este mundo, para obtener la paz, que sepamos hacer cada uno lo que nos corresponde y que pidamos todos con corazón sincero el que todos los dirigentes del mundo, el que todos los líderes de este del orbe, las distintas facciones políticas, sociales y de todo tipo que tienen injerencia para determinar la paz en muchos puntos de este mundo, piensen, obren de acuerdo a los rectos caminos y todos juntos preservemos la paz en este mundo, que también es garantía de seguir teniendo un lugar grato para poder vivir, un lugar para continuar como fue el deseo de nuestro Padre Dios al crear este mundo para para su Hijo, para su unigénito, para Jesús, nuestro Cristo y Señor, y después de su gloriosa llegada a la ascensión a los cielos, Rey de todo el universo, que nos ayuden a poder tener la garantía de que vamos a continuar aquí de acuerdo a, a los designios de su corazón y pedimos que su voluntad sea que perseveremos en esta noble tarea tan necesaria para nosotros, pero más que para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos. Que así sea. Bueno, pues te quiero comentar que el salmo, el canto del salmo con el que iniciamos esta sesión va muy de la mano de lo que estamos hablando y es un canto inspirado en el Salmo 31 de la nomenclatura hebrea, mismo que corresponde al Salmo 30 de la nomenclatura griega, y se titula Oración en la prueba. Y creo que está por demás decir que esta prueba está actualizada a nuestros días. Y es una muestra, este salmo, de una profunda esperanza, pero también una certeza en la fe de que hemos de lograr lo que tanto le suplicamos a Dios, porque lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón y damos por descontado que Él, en su voluntad divina, nos permita seguir adelante en este mundo como durante tantos siglos ha pasado. Que pruebas hay muchas y que dificultades y caídas también se han pasado, pero le pedimos y confiamos en su misericordia de que hemos de librar esta difícil prueba. Por lo tanto, le suplicamos a Dios que a través de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo nos tengan la gracia de en esta última sesión, como todas, acompañarnos y permitirnos que lo que entre por nuestros oídos se vuelva un nido en nuestro corazón y que junto con nuestra mente nos lleve a obrar de acuerdo a su voluntad para tener un mundo más grato. Dicho lo anterior, te voy a ir comentando que poniendo unas láminas, pero también comentando al mismo tiempo que en la clase pasada estuvimos viendo algunos datos acerca del apéndice sobre la epístola a los hebreos en el estudio
que el padre Salvador Carrillo Alday hizo acerca de la epístola a los hebreos y nos da mucha luz para poder concluir en una forma definitiva y contundente todos los puntos que hemos estado viendo en esta epístola a los hebreos. En la clase pasada estuvimos viendo algunas eh, precisiones acerca de la palabra sacerdote dentro de la epístola. Vimos que 14 veces se cita en la epístola. También vimos que la palabra sumo sacerdote 17 veces también aparece en el trayecto de esta epístola. Pero quiero enfatizar en la forma en que sobre la persona de Jesús, relacionándose con el sumo sacerdocio, nos dice el autor de la epístola. Te voy a citar las distintas expresiones relacionadas a este punto. Jesús, sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Jesús, apóstol y sumo sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios, sumo sacerdote grande. El Cristo, sumo sacerdote. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, sumo sacerdote para la eternidad. Cristo, sumo sacerdote y sumo sacerdote, así nada más. Todas estas expresiones las vimos en diferentes momentos en el desempeño de la epístola a los hebreos y todas refiriéndose a la persona de Jesús, nuestro Cristo y Señor. Es fácil observar que el autor de la epístola a los hebreos da a Jesús título tanto de sacerdote como sobre todo sumo sacerdote. Esto con relación a lo que en el Antiguo Testamento se decía acerca de la personalidad de ambos, de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Después estuvimos reflexionando un poco acerca de Jesús como víctima ideal. En el Antiguo Testamento, citamos, era condición que el cordero que se ofrecía como víctima de expiación y también los animales, las reses, que por tal efecto también eran ofrecidas en holocausto, primeramente se obtuviera de ellas el derramamiento de la sangre, que era un requisito necesario para poder introducir el sumo sacerdote este elemento de la sangre que en el Antiguo Testamento se consideraba como parte esencial de cualquier persona, que estaba constituida por dos elementos, por la carne y por sangre. La carne, lo que todo mundo conocemos como el cuerpo, pero dentro de ese cuerpo, el ingrediente de la sangre era el sinónimo de la vida. Por esa razón, en el Antiguo Testamento, tanto se procedía a al derramamiento de sangre, tanto para sellar los compromisos divinos con el pueblo, como también para suplicar, para ofrendar esa sangre en petición de de los pecados primeramente del oferente, del sumo sacerdote, y posteriormente por los faltas y pecados del pueblo en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación. Pero entonces, en el caso de Jesús, él entregó su vida derramando su propia sangre y fue la víctima espiritualmente perfecta, sin manchas ni mancilla, inocente, incontaminado e inmaculado. Al decir esto de incontaminado e inmaculado, quiere decir que aunque anduvo en toda su vida y sobre todo en su ministerio público entre pecadores, jamás por eso se contaminó.
y que es inmaculado porque se asemejó a nosotros desde el momento mismo de su gestación en el seno virginal de María Santísima, por decisión divina y por la intercesión del Espíritu Santo. Desde ese momento adquirió, a semejanza de todos nosotros los humanos, características idénticas a nosotros, a excepción de que él ni tuvo pecado, ni se contaminó, y así culminó su vida, no siendo pecador y sin embargo padeciendo y muriendo por el pecado del mundo. Al decir pecado del mundo, esto conlleva todos los pecados de la humanidad desde la creación hasta el día de hoy, 29 de octubre del 2024, por todos los seres humanos. Entonces, ese condicionante de que hubiera sangre en Jesús se llevó hasta las últimas consecuencias y por lo tanto es la víctima perfecta. Y en la epístola a los Hebreos, la palabra griega cusiva, con Q, cusiva, significa víctima, sacrificio destinado a la inmolación, ofrenda, y esta se encuentra dentro de la epístola en 13 diferentes episodios. Y con respecto al tema de Cristo víctima, es útil recordar el importante texto de Pablo, el apóstol de Cristo, que en su epístola a los Efesios, concretamente en el capítulo 5, versículo 2, nos cita: Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Esto de suave aroma es una derivación en tiempos del Antiguo Testamento. Una de las justificaciones por las cuales se hacía el holocausto de animales era porque se tenía la creencia que el aroma que despedía aquel holocausto era agradable a Dios Padre, a Yahvé Dios. Y por esa razón, este Pablo, retomando ese texto, lo adecúa aquí en la epístola a los Efesios, y por eso vemos que el final cita oblación y víctima de suave aroma. No podía haber un aroma más agradable en esta inmolación para Dios Padre que su propio Hijo, que Jesús de Nazaret, su unigénito. No podía haber alguien más grande y excelso. Después estuvimos reflexionando un poco acerca de las funciones sacerdotales y vimos que el sacerdote en la antigua alianza no se limitaba únicamente a una función cultual, sacrificial, que de hecho, recordemos que el culto en sí era responsabilidad del sumo sacerdote y que los sacerdotes de la tribu de Leví, descendientes de la tribu de Leví, se encargaban de los, pudiéramos decir, de los momentos cultuales distintos a la expiación que hacía el sumo sacerdote. Por lo tanto, hacían el ofrecimiento del incienso todos los días, cada semana la renovación de los panes de la ofrenda, se encargaban de llevar al altar las oblaciones y los dones, tanto vegetales como animales, que por diversos motivos, como podía ser sanación, purificación, eh, por, por muchos conceptos, se ofrecían en el altar de los sacrificios, que era el punto intermedio del templo. Recordemos que el templo de Jerusalén tenía tres grandes apartados: el atrio, donde allí entraba cualquier persona, incluyendo mujeres, pero solamente al atrio, y después seguía el altar de los sacrificios, donde el sacerdote ofrecía esos momentos de culto
hacia Yahvé Dios. Y después estaba el Santo de los Santos, lugar reservado para que una sola vez en el año el sumo sacerdote ofreciera la sangre de la víctima, del animal víctima, por, repito, por los propios pecados del sumo sacerdote y por los pecados del pueblo. Entonces, eh, el sacerdote, además de tener estas responsabilidades religiosamente hablando, era también considerado dentro de la sociedad como un perito de la ley, un conocedor de la ciencia de Dios. Por eso, entre otros, Malaquías, el profeta Malaquías en su capítulo 2, versículo 7, cita: los labios del sacerdote guardan la ciencia. Y también el propio Malaquías lo consideraba como un mensajero del Señor. Y en el mismo capítulo nos cita: la ley se busca en su boca del sacerdote, pues que él es mensajero de Yahvé Sebaot. Recordemos que el apelativo de Sebaot quiere decir Yahvé, Dios de los ejércitos, y que este mensajero del Señor era del sentido de, pudiéramos decir, teológico de Yahvé Dios hacia el mundo. Sin embargo, no tenía la prerrogativa eh, más que los profetas de externarle al propio Yahvé lo que el pueblo pensaba. Un sacerdote no lo podía hacer, únicamente podía interpretar lo que la ley de Moisés eh, expresaba, y la interpretación que los distintos doctores rabínicos hacían de la misma. Por lo tanto, era un poco, era un poco variable la explicación que había de un sacerdote a otro en ciertos momentos, por paso del tiempo, por interpretación personal del sacerdote, y había que tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote era un elegido de Dios para estar a su servicio de Dios, para tratar las cosas santas. Al entender por santo es porque Dios es santo, y entonces las cosas que atañen a Él, por consiguiente, también son santas. Para dar la bendición en nombre de Yahvé al pueblo, para decidir como juez en causas importantes en la comunidad. El sacerdote debía de ser maestro e instruir al pueblo en el conocimiento de Dios y de su ley. Por eso, cuando Jesús, en su ministerio público, por varias ocasiones, fue severo en contra de los sacerdotes y llegó a externar que los sacerdotes eran considerados culpables de la ignorancia del pueblo. Como prueba de esto, te quiero dar un pequeño extracto de, del Evangelio de Mateo, de su capítulo 3, versículo 11, que con relación a este punto nos dice: parece mi pueblo, perdón, perece mi pueblo, discúlpame, perece mi pueblo por falta del conocimiento, ya que tú has rechazado el conocimiento, refiriéndose a los sacerdotes. Yo te rechazaré de mi sacerdocio, ya que tú has olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Una severa y dura crítica de Jesús hacia los sacerdotes, responsabilizándolos de que esa obligación de instruir al pueblo no la estaban respetando y lo estaban atosigando de responsabilidades, de rituales de purificación, de 20,000 preceptos, la mayoría que eran de índole restrictiva, y se olvidaban de la importancia de la misión sacerdotal de instruir al pueblo. El sacerdote era, por consiguiente, pastor y guía del pueblo,
y la sabiduría debería estar a flor de labios en los labios del sacerdote. Por eso, hablando del sacerdocio de Cristo, el autor de la epístola a los Hebreos quiere destacar en el sacerdocio de Cristo, sobre todo en su oficio como sumo sacerdote, tenía de ofrecer víctimas a Dios en el día de la expiación. Junto con este tarea o oficio sacerdotal de Cristo, va su misión victimal. Cristo es a la vez el sumo sacerdote y la víctima perfecta, purísima. Si se amplían las perspectivas más allá de esta epístola a los hebreos y se considera a Cristo como sacerdote en todas sus funciones, aparecerá un Jesús muy especial. ¿Cómo será este Jesús que vamos a ver? Será Jesús un sacerdote dador de la ley, un sacerdote maestro lleno de sabiduría, de ciencia, de conocimiento de Dios, revelador del Padre y del Espíritu Santo. ¿Será Jesús un sacerdote misericordioso y compasivo? Es Jesús un sacerdote, pastor, padre, amigo, compañero. Y Jesús también es el sacerdote que ora e intercede por los suyos, o sea, por nosotros. Por lo tanto, el ministerio sacerdotal podemos sacar como una conclusión de que de la abundancia de responsabilidades, funciones y oficios que desempeñaban, podemos aglutinarlo en una triple función en los sacerdotes, que era asignada que a los presbíteros de la iglesia. Pensemos que estamos hablando de los presbíteros de la nueva iglesia cristiana católica en su primer siglo de existencia. Y aquí se puntualizaba que un sacerdote es ministro de la palabra y por lo tanto es un profeta, que es un ministro de la santificación al actuar como sacerdote en las responsabilidades y oficios cultuales. Y también era un ministro de la conducción del pueblo de Dios. Por lo tanto, si tú pones un equiparamiento, ¿quién es el que conduce a un pueblo a, a satisfacer sus necesidades? Pensemos en aquellos tiempos en que había muchos reinos que, como su palabra lo dice, tenían una cabeza, que era un rey. El rey, su principal responsabilidad no era que le rindieran pleitesía, aunque muchos se contaminaron y era lo que se dedicaban. La función de un rey es servir a su pueblo. Por lo tanto, estas tres funciones inherentes al ministerio sacerdotal nos van a llevar a poder resumir que en la antigua alianza hay grandes diferencias con relación a la nueva en cuanto a la función sacerdotal. Para empezar, el pueblo en la antigua alianza era un reino sacerdotal y el sacerdote, su función primordial era el culto. Ante todo, Dios, en la antigua alianza, quiso que Israel le rindiera culto a Yahvé Dios. O sea, así dijo Yahvé en cierto momento en el Éxodo, dijo, cuando le expresaron al faraón de Egipto, Moisés, que quería sacar al pueblo para que tuvieran libertad cultural. Le dijo al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me dé culto. Esa fue la causa fundamental de la petición de este Moisés hacia el faraón para sacar al pueblo de Israel, al pueblo
En aquel tiempo, sí, de Israel, todavía no entraba en práctica el sobrenombre de hebreos. Entonces, los israelitas, para que salieran y emprendieran el camino del éxodo, Moisés le dice al faraón, permite que vayamos al desierto para ofrecer sacrificio a Yahvé. Por lo tanto, consecuencia de esto, se da la alianza en el Sinaí y se convierte a partir de ese momento Israel en pueblo propiedad de Yahvé Dios. En el proyecto divino, la salida de Egipto no tenía como finalidad solamente que Israel diera culto a Dios, sino que el pueblo, debía de hacer una alianza con Yahvé Dios, convirtiéndose en su pueblo personal de Yahvé Dios. Y lo dice Yahvé de esta forma, yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Aquí se encierra las dos grandes condicionantes. En primer lugar, me vas a dar culto, me vas a reconocer como único Dios y por lo tanto como correspondiendo a tu, a tu culto, yo te haré mi pueblo personal. Y en esta alianza se perfila eh, profundamente el tipo de sacerdocio que se derivaría de este acuerdo. Dijo Yahvé, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Israel es el pueblo con quien Dios ha hecho alianza y lo segrega para que le rinda culto. Por eso Israel es el pueblo de la alianza y un reino de sacerdotes. Es un pueblo consagrado a Dios desde el inicio. Fíjate que aquí te quiero hacer un comentario. Hace poco me tocó escuchar una, un comentario, perdón, la redundancia, de alguien que decía, aquí se encierra parte de lo que para todos nosotros no entendemos, el por qué después de la dispersión que sufrió el reino de Israel después del asedio de los asirios y de los babilonios, no todos regresaron y se fueron en una diáspora, en un desparramiento por muchos lugares del mundo. Y a pesar de que pasan los siglos, no se da ni se dará el que regresen todos los judíos a Israel. Y al decir la expresión judío, esta expresión surgió a partir del regreso del destierro. Fue cuando nació el judaísmo en sí como una corriente que los identificaba en que era una nueva percepción de que eran israelitas definitivamente, que eran hebreos, fueron hebreos en un principio, después israelitas, pero después de sufrir en carne propia el escarnio de las deportaciones, se convirtió en una nueva corriente nacional de defensa de todos sus valores y de todo el culto que le daban a Dios. De ahí surgió el judaísmo como expresión y como una forma de vida religiosa y nacionalista. Y reforzando lo que te decía de este comentario, decían, por eso hay tantos judíos dispersos en el mundo, porque Dios, ya ve Dios para ellos, para nosotros Dios Padre, quiere que vean que son un pueblo que le rinde culto a Yahvé Dios en cualquier parte, en cualquier momento, y siguen llevando esa consigna de ser un pueblo sacerdotal, un pueblo que le dé
culto a Dios. Y mira que lo hacen muy bien. Ya quisiéramos nosotros hacerlo en muchos momentos como ellos lo hacen. Por eso Dios mismo le ordenó a Moisés que separara en medio de los hijos de Israel a Aarón y a sus hijos para que ejercieran el sacerdocio. Recordemos que de las 12 tribus de Israel, hay una que es la tribu de Leví, de la cual provienen todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y dentro de esa tribu de Leví había una familia que es la de Aarón, Aarón, el hermano de Moisés, que tenía características muy particulares y que Yahvé Dios le pide a Moisés que lo unja como sumo sacerdote y que por decisión divina iba a pasar ese rango en forma automática de Aarón a sus hijos y a su descendencia, que su sumo sacerdocio iba a ser, no iba a tener un periodo determinado, sino hasta que murieran. Y de ahí se fue llevando esa tradición tanto de los sumos sacerdotes como de los sacerdotes mismos, y ahí tú también encontrarás otra persona que eran los levitas, que eran personas también dentro de la tribu de Leví, en un principio, que se dedicaban a hacer las copias fieles de las escrituras, que ya después fueron ingresando al oficio de levitas algunas otras personas más no pertenecientes a la tribu de Leví, pero ahí fue el origen. Por lo tanto, tenemos dos elementos importantes. Israel es un pueblo de sacerdotes que da culto a Dios, pero además Aarón y sus hijos son consagrados para ejercer las funciones sacerdotales como sumos sacerdotes, como cabeza de los sacerdotes. En síntesis, el ser israelita es pertenecer a un reino de sacerdotes que ofrece culto a Dios, pero no todo israelita puede ejercer las funciones sacerdotales públicas, pues estas han sido reservadas por Dios a la familia de Aarón. Hablamos del Antiguo Testamento, no te pierdas, no te confundas. Ahora, ¿qué pasa en la nueva alianza? O sea, desde, desde el advenimiento de Jesús unigénito de Dios Padre, en los tiempos de la plenitud, a este mundo, donde se inicia la narrativa de la buena nueva, del Evangelio, el sacerdocio de la nueva alianza. Vamos a ver cómo se dio en Jesús y esto qué significa. El sacerdocio, por un lado, por Jesús, se convierte en un sacerdocio bautismal. Los cristianos, nuevo pueblo de Dios, somos el nuevo pueblo, el Israel espiritual, que rinde culto a Dios Padre a través de Cristo Jesús, al impulso del Espíritu Santo. Los cristianos somos el pueblo de la alianza nueva y eterna. Gran diferencia con relación a la antigua alianza, ya lo hemos visto. Y los cristianos son pues un pueblo de sacerdotes también, que ofrecemos culto a Dios, pero con la gran diferencia que en el Antiguo Testamento ya lo vimos y lo refrendamos ahorita. El sumo sacerdote una vez en el año tenía ese contacto cercano con Dios. Nosotros, gracias a Cristo, nuestro Rey, nuestro Mesías y Señor, podemos tener contacto con Dios Padre el día que tú desees, en el momento que tú quieras. Puede ser desde la intimidad del mejor cuarto que te inspire dentro de tu casa, hasta ir a su templo y preferentemente ir frente a su sagrario y poder entablar una conversación cara a cara, como la que Moisés hizo en el monte Sinaí, pero nosotros la podemos hacer sin ninguna restricción, porque somos parte del nuevo Israel espiritual. El culto espiritual del cristiano
hay textos importantes, pero quiero citarte que de la mano de este Pablo, en la epístola a los Romanos, en su capítulo 12, nos cita: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y luego, el autor de la epístola a los Hebreos, en su capítulo 13, nos dirá: ofrezcamos sin cesar, por medio de Jesús, a Dios un sacrificio de alabanza, el fruto de los labios que celebren su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Además, Pablo también en Romanos, en su capítulo 15, nos cita, versículo 16: para los gentiles, yo, Pablo, soy ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí vemos con toda su claridad el oficio de llevar la palabra de Dios por parte de Pablo, resaltando mucho a la Santísima Trinidad. Aquí nos está hablando de Dios, nos está hablando de Cristo Jesús y nos está hablando del Espíritu Santo, el, la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Jesús es el sumo sacerdote de la nueva alianza. En pocas palabras, Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza, quiso ser el primogénito entre muchos hermanos, y para eso se revistió de nuestra carne, se hizo hombre, se abajó, que aun siendo Dios celeste, adquirió la connotación humana y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, y que eso a la postre, al final, le va a dar también la divinidad terrestre. Por eso Jesús está en el cielo en su condición humana, como, como Dios también. Por lo tanto, esa dualidad hipostática del reino de Dios celeste y Dios terrestre, en Jesús la observamos en todo momento a partir de su glorificación. Recordemos que esa glorificación fue consecuencia de su gloriosa resurrección y de su ascensión a los cielos. Por lo tanto, Jesús, el sumo sacerdote de la nueva alianza, quiso ser el primogénito entre muchos hermanos, y para eso se revistió de nuestra carne, asemejándose en todo a sus hermanos, a nosotros, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel. Recordemos que misericordioso es que Él se convierte en miseria, vive la miseria por nosotros, y que es fiel porque al ser Él fiel a su Padre, nos hace a nosotros, nos da la claridad por qué debemos ser fieles nosotros a Él, por qué debemos abrazarnos a Él, porque gracias a eso podemos lograr la salvación, y que las obras derivadas de esta fidelidad serán adornos que nos permitan con mayor lucimiento llegar al reino de los cielos y vivir en esta tierra el reino de Dios. Pero que, que esta redención obtenida de llegar al reino de los cielos es un regalo por la misericordia de Jesús hacia nosotros, como también por su misericordia fue la entrega de su sangre, de la vida que él tenía en remisión del pecado. Bueno, por lo tanto, Jesús es el mediador único, es la cabeza, el cuerpo de la iglesia. De todo esto podemos deducir que el nuevo pueblo de Dios, nosotros, el nuevo Israel espiritual, somos sacerdotales y ofrecemos un culto hacia nuestra cabeza sacerdote, que es Jesús.
Por ser cristianos nosotros, somos miembros del cuerpo de Jesús gracias al bautismo. El cristiano participa del sacerdocio de Jesús y puede rendirle culto a Dios a través de Jesús y por el impulso y la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, el ministerio sacerdotal dentro de la nueva alianza es, así como en la primera alianza, en la antigua alianza, quiso Dios que hubiera un especial ministerio sacerdotal, así también ha querido que en esta nueva alianza haya un ministerio, un servicio, una función que llamamos el orden sacerdotal, en virtud del cual los ministros poseen la sagrada potestad de ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, y desempeñan públicamente el oficio sacerdotal en favor de los hombres, sus hermanos, en nombre de Cristo. Te repito, esto es muy importante. O sea, tenemos un ministerio sacerdotal y tenemos también un sacerdocio bautismal. Acostumbrémonos a hacer esta doble distinción. Dentro del ministerio sacerdotal, por medio del orden sacerdotal, del sacramento del orden sacerdotal, existen los presbíteros que dentro de sus funciones tienen como ministros, por su sagrada potencia, ofrecer sacrificio a Dios a través de Jesús. O sea, que nosotros, pueblo, le rindamos por conducto de Jesús culto a Dios y por el poder del Espíritu Santo. Además, estos ministros tienen la potestad que Jesús les entregó por medio de sus apóstoles de perdonar los pecados, lo que hablamos en cierto momento de in persona Christi. O sea, eso es una expresión en latín que quiere decir en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, estos presbíteros que llevan su ministerio bajo las potestades del orden sacerdotal, perdonan a nombre de Cristo los pecados que nosotros confesamos en el confesionario al momento de ir al sacramento de de la confesión, como le decíamos antes, ahora se le dice reconciliación. No olvides que hay dos ingredientes importantísimos en este momento cuando tú llegues a ese sacrificio, a ese sacramento de la reconciliación. El primero, que tengas un arrepentimiento sincero y profundo. El segundo, que tengas la decisión, la convicción de cambiar tu vida y buscar un orden en tu vida, que te alejes del pecado. Pídele a Dios después ya, cuando cumplas tu penitencia, pídele la fuerza necesaria para imitar la santidad y de llegar a Él. Pídele que te ilustre, como en el salmo de hoy que escogimos, que te muestre el camino. Pero es condición importante que en esa perdón de los pecados vaya de tu parte con un sincero arrepentimiento y con un profundo deseo de cambio. En el Concilio Vaticano II estamos hablando del mes de diciembre del año de 1965, hubo un decreto dentro dentro de los pudiéramos decir, escritos que genera un concilio. Hay diferentes categorías, y comenzando por las cartas a motu propio, que hay muchas que producen, que generan los pontífices. Después hay otros tipos de documentos, hay unos que son decreto conciliar, que es derivado del concilio, pero tiene cierta importancia, y los más elevados son las constituciones, para que tú te ubiques. O sea que hay muchos tipos de documentos, y este decreto surgido dentro del Concilio Vaticano II, en latín se llama Presbyterorum Ordinis,
Presbyterorum Ordinis. Y en su inciso número 2, trata la naturaleza de lo que significa el presbiterado y es claro y decisivo al respecto. En conclusión nos dice, el sacerdocio común o bautismal brota de ser cristiano. El ministerio sacerdotal o sacerdocio ministerial es un carisma. Y recordemos que el carisma es un don recibido del Espíritu Santo puesto al servicio de la iglesia para, para beneficio de todos sus integrantes, el pueblo de Dios, no todos nosotros, en orden a la construcción de la iglesia. Es un don espiritual para servicio del pueblo de Dios. Por lo tanto, en este Concilio Vaticano II dice, los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, quedan sellados con un carácter particular y así se configuran con Cristo sacerdote, de suerte que pueden obrar como en persona de Cristo, cabeza de la iglesia, y se les confiere potestad espiritual que ciertamente se da para la edificación de la Santa Iglesia Cristiana Católica. Por eso, repito que en muchos momentos, en sus funciones ministeriales, los presbíteros actuarán in persona Christi, en nombre de Cristo nuestro Señor. Y que por lo tanto, ahora vas a entender mejor por qué dentro de la Eucaristía, de la liturgia de la Eucaristía, en los momentos culminantes, el presbítero citará la expresión en Cristo, con Él y en Él. Ahora lo entiendes mejor, porque ahí se está manifestando las dos, los dos sacerdocios, el ministerial de parte del presbítero y el bautismal de parte de nosotros, pueblo de Dios. Por lo tanto, te quiero decir que en el Concilio Vaticano II existió un documento, una constitución, o sea, un documento de la más alta relevancia, que se llamó, hubo 4 constituciones, y una muy importante es una que tiene su nombre en latín, Lumen Gentium. Aquí te voy a, a recordar un poquito, si tú adviertes en nuestra portada, ¿qué dice de la parroquia universitaria? La parroquia universitaria es una parroquia que antes la conocíamos como Santa María de los Apóstoles, que por ser la universidad pontificia, no, bueno, la pontificia es la universidad del Papa aquí en México, que está aquí en Tlalpan, pero existe otra universidad, la Universidad Católica, que depende de la Arquidiócesis Primada de México, o sea, del cardenal Carlos, eh, ay, perdón, Carlos, ay, ¿qué me fue? Carlos, sí, Carlos Aguiar, perdón, aquí mi asistente, mi inteligencia artificial aquí me recordó cómo era. Y entonces, por eso tiene aquí en la parte final Universidad Católica Lumen Gentium, porque es una universidad que, derivado del Concilio Vaticano II, surgió, y esa no te la sabías, y por esa razón en nuestra carátula de portada que aparece esa expresión Lumen Gentium. Bueno, pues en esa constitución, entre otros puntos, se afirma claramente que entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial existe una diferencia, no solo de grado, sino de una diferencia esencial. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, también lo puedes decir así, enseña la Constitución Lumen Gentium, aunque son diferentes esencialmente y no solo en grado de importancia,
Se ordenan, sin embargo, el uno para el otro. O sea, tienen una correlación y depende de uno el que funcione el otro. Si no hubiera, entendámoslo, si no hubiera un sacerdocio bautismal, pues no tendría mucho sentido la conducción de un sacerdocio ministerial, porque a quién daría culto a Dios, pero ¿dónde estaría el pueblo? Y el pueblo lo conformamos todos los bautizados dentro de la Santa Iglesia Cristiana Católica. Por esa razón, recordemos que como hacemos en nuestra oración hacia el Espíritu Santo, invocamos que nos transforme el Espíritu Santo, que nos ayude a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, y ahí ya puedes ir amarrando mejor cómo casan estos eslabones en nuestro día a día como integrantes de la comunidad cristiana católica. Entonces, el sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige al pueblo sacerdotal, a todos nosotros, a los sacerdotes por el bautismo. Confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en el nombre de todo el pueblo. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, y es sacerdocio regio porque recuerda que tú al ser bautizado tienes las potestades de ser profeta, sacerdote y rey. Por eso nos expresamos aquí que los fieles, por la virtud de gozar del sacerdocio regio, concurrimos a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercemos en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y la caridad operante. En la abnegación quiere decir, no pienses mal, es en la humildad, en la sencillez. Y la caridad operante, recordemos que caridad, la palabra caridad es un sinónimo de amor. Y al decir aquí caridad operante, es que ese amor que de ti, de tu corazón emana, te lleve a dar, a ser misericordioso con tu prójimo, que te lleve a ser una extensión de que así como Jesús, nuestro Cristo y Señor, nos ama, que por el mandato que Él nos dio, por el segundo gran mandamiento de amar a tu prójimo como Él a ti te ama, lo llevemos a las últimas consecuencias. Entonces, repito, que seamos testimonio de una vida santa en la abnegación y la caridad operante. En cuanto a las fuentes bíblicas en que se apoya este doble sacerdocio, me refiero al ministerial y al bautismal, hay que decir ante todo que la epístola a los hebreos nada dice explícitamente sobre este tema, ni del sacerdocio bautismal, ni del ministerio sacerdotal o sacerdocio ministerial. La epístola a los hebreos afirma contundente y rotundamente que el sacerdocio de Cristo es único, exclusivo e intransmisible. Por lo tanto, dicho esto, vamos a reflexionar un poco más acerca de tu sacerdocio bautismal. Aquí lo interesante es que creo que nunca llegamos a imaginar que la epístola a los hebreos iba a tener una conclusión en la cual íbamos a figurar tú y yo y todos los demás integrantes de la Santa Iglesia Cristiana Católica. Y fíjate, aparecemos, está dirigida también a nosotros. El sacerdocio bautismal o sacerdocio común o sacerdocio de los fieles lo podemos entender en algunos documentos importantes. Entre otros, te voy a adelantar, porque en el próximo curso vamos a ver epístola, entre las epístolas, la de Pedro, y Pedro lo maneja,
Y en el mes de enero, en el siguiente semestre, veremos también el estudio del Apocalipsis. Y ahí también se habla acerca del sacerdocio común o de los fieles. Y te quiero decir, ¿qué dice un adelanto, un pequeño adelanto de lo que Pedro dice acerca del sacerdocio santo? Pon atención. En su capítulo 4, versículo 8, nos dice Pedro, acercándonos a él, a Jesús, piedra viva desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios, también nosotros, cual piedra viva, entramos a la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aptos a Dios por mediación de Jesús, el Cristo. Pues está en la Escritura, he aquí que coloco en Sión, recuerda que Sión es el monte sobre el cual está edificada la ciudad de Jerusalén. Repito, he aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para eso han sido destinados. Texto fuerte. Recuerda que al decir la palabra es todo lo que Jesús nos vino a enseñar de todo lo que su Padre quiso que nos diera a conocer. Por otra parte, esto de la roca de escándalo se refiere a que muchos gentiles y paganos se avalaron en esto para pedir en el momento crucial la condena a muerte de Jesús. Ahí es importante que distingas, aquí Pedro se está refiriendo al término pagano como alguien que no comulgaba con el judaísmo, porque no nacía todavía la Iglesia Cristiana Católica. Pero entonces él se refiere a los paganos como los incrédulos, los sin religión, aquellos miembros de la chusma que, que bajo la encomienda de las autoridades religiosas judías pedían a gritos a Poncio Pilato la muerte de Jesús. A eso se refiere en este caso el término de pagano. Este pasaje central de la epístola labra la teología a partir de numerosas alusiones bíblicas. La mención del Señor sirve al autor para dirigir su reflexión hacia Cristo. Cristo, roca viviente, Cristo, piedra viva, y hacia nosotros acercándonos a Él. En el fondo está presente el acontecimiento fundacional del pueblo de Dios en el desierto, en la antigua alianza. Recordarás que en la antigua alianza vimos que a la gente no se le permitía acercarse a la montaña, al monte Sinaí, al Hebrón, que tiene esos dos nombres, que solamente Moisés subía y que bajo fuertes testimonios cósmicos de que propiciaban hasta terror y miedo, la gente no podía subir. Una de las características de la lejanía que había entre el integrante del pueblo de Israel y Yahvé Dios. Por lo tanto, se deslindaba el contorno de la montaña y el guardar subir al monte y tocar su falda del monte, aquel que la tocara, había la creencia que moriría. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Ahora piensa en los tiempos de la nueva alianza. El nuevo pueblo de Dios se constituye en torno a Dios
como otra roca, Cristo nuevo Oreb, nuevo Sinaí, nuevo, nuevo, nueva alianza en la que podemos y debemos acercarnos e inclusive podemos subir, lo que estábamos mencionando, de la opción que tenemos al diálogo directo y, y cuantas veces quieras hacia Dios, el día y en el momento que tú desees, a través de la persona de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús es la roca, la piedra viva. Cristo desempeña un papel fundamental en la construcción del nuevo edificio que es la iglesia y nosotros integrantes de la misma. Nosotros también somos piedra, también dentro de esta iglesia. Y esta piedra, la de Jesús, que fue desechada por los hombres, alusión al rechazo que las autoridades judías y el mundo pagano hicieron de él, condenándolo a la muerte. El mismo Jesús se había servido de este texto para predecir el misterio fecundo de su pasión y futura resurrección. Pasajes como el Salmo 3, y también escritos como en el Evangelio de Marcos y en las profecías de Isaías, nos presentan pasajes interpretando este sentido mesiánico de Jesús, roca desechada por los constructores. Y todo se resume y se aglutina en la persona de nuestro Cristo, Mesías y Señor. Pero por otra parte, esa piedra elegida a un gran precio ante Dios, esto nos los manifiesta Isaías en su capítulo 28, versículo 16, cuando nos habló acerca del siervo sufriente de Yahvé, una de las alusiones referentes a Cristo, a Jesús. Y te repito lo que dice Isaías, esa piedra, Jesús, fue elegida a un gran precio ante Dios. Claro, porque Jesús muere por la remisión del pecado y dando gloria a Dios Padre, Él como unigénito, y Dios Padre corresponde glorificándolo a Jesús en la cruz por el sacrificio excelso que estaba dando por la remisión del pecado, y por eso, más aparte por su gloriosa resurrección y su ascensión a los cielos, es glorificado y se convierte en nuestro Mesías y Señor, esa piedra angular desechada. Y nosotros, integrantes de la iglesia de la nueva alianza, el pueblo espiritual de Israel, el nuevo pueblo espiritual de Israel, la Santa Iglesia Cristiana Católica, somos también pequeñas piedras integrantes de esta gran iglesia. Por lo tanto, a nosotros cristianos nos toca ser piedras para vivir una vida divina recibida de Cristo, resucitado, siendo piedras vivas utilizadas por Dios para construir una casa espiritual como sacerdocio santo. El adjetivo espiritual dado a casa no indica un edificio invisible o simbólico, sino construido y habitado por el Espíritu Santo. Al participar de la vida del Señor resucitado, los cristianos nos transformamos juntamente con Él en una casa construida y habitada por el Espíritu Santo. Somos imagen del cristiano, santuario de Dios, habitados por el Espíritu, nosotros mismos, llenos de Espíritu Santo. Por lo tanto, somos parte del santuario divino de la Santa Iglesia. Jesús, nuestro Dios, nuestro Cristo y Señor. Dios también, obvio. La finalidad de este nuevo templo
Perdona, dejé tomar un poquito de agua porque ya se me está secando la garganta. Disculpa. La finalidad de este nuevo templo, nosotros, es construir un sacerdocio santo, es decir, una comunidad sacerdotal que dé culto al Dios santo, ofreciendo sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesús nuestro Cristo. La expresión se refiere más a la función comunitaria de toda la iglesia que a un ofrecimiento particular de cada uno de nosotros, que de ninguna manera se excluye. Antes bien, se supone las víctimas animales del Antiguo Testamento son sustituidas en la nueva alianza por sacrificio al impulso del Espíritu Santo por todos nosotros cristianos, considerados comunitariamente como un cuerpo de sacerdotes, presentando nuestras vidas de fe y de amor a Dios como un sacrificio por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sumo sacerdote y mediador de la nueva alianza, que presenta al Padre, a Dios Padre, los sacrificios del pueblo, de nosotros, integrantes de su Santa Iglesia Cristiana Católica, realizados bajo la moción del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús fue el primer paráclito que nos acompañó durante su ministerio público y que después de que nos presentó al Espíritu Santo nos los deja como un nuevo paráclito en el cual encontramos la presencia divina y nos habla todos los días y nos dirige, y a través de él podemos también tener acceso a Jesús nuestro mediador y a Dios nuestro Padre. Por lo tanto, el autor de estas reflexiones, Isaías, y lo que vimos del Salmo 118, me equivoqué de Salmo, era el 118, ¿cuál es el resultado de aceptar o rechazar a Cristo, piedra viva, escogida y preciosa? Para quienes lo acepten por la fe, se seguirá el honor de ser integrantes de la Iglesia Cristiana Católica. Y para los incrédulos, Jesús mismo se convertirá en piedra de tropiezo que los hará caer. Ante Cristo, nadie puede quedar indiferente y permanecer neutral. Recordemos que en su ministerio público Jesús nos dijo: quien no está conmigo está contra mí. No hay medias tintas, no hay puntos intermedios. O estás o no estás. El pensamiento tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Aquí nos habla del papel que juzgan los que tropiezan y no creen en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra es el Evangelio, la buena nueva que Jesús nos da a conocer a través de los 4 evangelistas. Entonces, en el contexto presente, parece referirse a los paganos que persiguen a los cristianos. O sea, no paró todo esto con Jesús. Tristemente, ¿qué pasó en los primeros tiempos de la iglesia naciente? Que muchísimos mártires acabaron en las fauces de las fieras, o muertos contra los gladiadores, o siendo escarnio y siendo burla de toda la muchedumbre que pedía su sangre y su muerte, en el circo romano, en el Coliseo y en muchos momentos. Estos paganos, estos no creyentes, estos enemigos de esa piedra que es Cristo Jesús, se convirtieron ellos en su momento como piedras de tropiezo, pero no se compara a la piedra de tropiezo que Dios Padre les tiene reservado, les tuvo y les tendrá reservado a cada uno de estas piedras de tropiezo.
El pueblo judío que ha rechazado a Jesús, su Mesías, no ven esta visión de Israel que establece una aceptación, al contrario, se van a un rechazo definitivo y escatológico, o sea, escatológico para todos los tiempos finales de su pueblo, que permanece indiferente ante Dios y la persona de su unigénito. Esto está fuerte. Por lo tanto, tenemos que distinguir que aquí ya estamos hablando de prácticamente, además de ser un pueblo espiritual, de una raza distinta. Y nosotros somos una raza escogida para el sacerdocio regio a través de nuestro bautismo. Nosotros somos una raza escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido. El pueblo de Dios, de los que antes no tuvieron compasión, ahora somos compadecidos por Cristo nuestro Señor. Y por esa compasión muere por todos los que no tuvieron compasión por Él. Aquí estamos hablando de 4 términos: una casa espiritual destinada para un sacerdocio santo, una raza escogida, un sacerdocio regio y una nación santa. Son 4 prerrogativas que nos hablan de ese pueblo adquirido por Jesús a un alto precio y que nos dio la potestad de poderle dirigir a Dios Padre el término de Abba, como este Jesús se dirige a él. Estos 4 privilegios aparecen también en el Éxodo, cuando se cita: seréis mi propiedad personal, que le dijo Dios al pueblo de Israel, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y yo hago con ella lo que me place. Claro, Dios puede hacer lo que le plazca con este mundo. Y entonces este pueblo es un pueblo peculiar, propiedad de Dios. Pero nosotros, nuevo pueblo espiritual de Israel, somos propiedad de Dios, comprados por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo. Habemos sido bien comprados y bien pagados a un precio altísimo, a un precio de una vida, a un precio que solo Jesús pudo hacerlo. La elección, consagración, santificación, adquisición del nuevo pueblo de Dios tiene un objetivo: anunciar los prodigios de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Este es Jesús, que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad y del pecado, y gracias a su palabra nos llena de vida y se convierte en el camino, se convierte en la puerta por la cual hemos de llegar a la salvación y a la vida eterna. Por lo tanto, los cristianos debemos de practicar la misericordia y debemos de practicar el amor hasta las últimas consecuencias, como Jesús de Nazaret lo hace y lo sigue haciendo por todos nosotros. Bueno, pues esto es más o menos lo que nos habla la epístola derivado de estos 2 ministerios. Y te quiero nada más, ya para cerrar, el decirte que presbítero y sacerdote no son 2 nombres que se identifiquen. La definición de presbítero es bíblica. Recordemos, desde el Antiguo Testamento se habla. Sacerdote, designando un ministerio sacerdotal, no se encuentra en el Antiguo Testamento. La elocuencia del decreto del Concilio Vaticano II sobre el ministerio sacerdotal, lo que te dije del decreto Presbyterorum Ordinis, no dice sacerdotum ordinis, presbyterorum ordinis. La noción de sacerdote
de sacerdote, perdón, se ordena esencialmente al culto, a la noción de presbítero. La noción de presbítero es más amplia. Te repito, el sacerdocio es relacionado al culto. La noción de presbítero tiene una connotación más amplia. El Concilio Vaticano II ha querido explicar la triple función presbiterial, que son ministros de la palabra de Dios, ministros de los sacramentos y sobre todo de la Eucaristía, y son pastores del pueblo de Dios. Te repito, ministros de la palabra de Dios, ministros de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía, y pastores del pueblo de Dios. El sacerdote tiene un carácter eh, por medio de la unción que reciben para poder ejercer este bellísimo ministerio. Y más que una cuestión de definición, es una cuestión de ampliar la visión y las áreas en las cuales se desempeñan los sacerdotes ministeriales. Entonces, el ministerio sacerdotal tiene un carisma muy particular que la tradición de la Iglesia ha venido depurando y que ahora, por medio del orden sacerdotal y ungidos por el obispo, llegan a adquirir tal connotación. Y nosotros, dentro de nuestro ministerio bautismal, ya hemos dicho, somos parte del nuevo pueblo espiritual de Israel. Somos, gracias a la misericordia de Jesús, coherederos del reino de los cielos y somos también hijos del Padre. Y quiero cerrar esta exposición de la epístola a los hebreos con una bella reflexión que también Pedro en su epístola católica, se llama epístola católica porque ya verás ahora que las veamos, la palabra católica es sinónimo de universalidad. Y entonces este Pedro nos va a decir para cerrar nuestro estudio, escucha, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para nos que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros, que un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. O sea, nosotros que somos los bienaventurados, que antes no se tenía compasión, gracias a Jesús, fuimos compadecidos y al alto precio de su vida obtuvimos la remisión del pecado y por su gloriosa resurrección la oportunidad de gozar del reino de los cielos, es la redención. Pues te invito, en primer lugar, a que juntos demos gracia a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo, que nos acompañaron en este estudio de la epístola a los Hebreos, que sin ellos no hubiéramos podido entender muchísimas cosas y que le rogamos al Espíritu Santo que siendo el portavoz de la divinidad celeste, nos asiste y nos acompañe y que nosotros sepamos escucharle y aceptar la voluntad divina que a través de él nos la expresa. En segundo lugar, le agradecemos que gracias a nuestro bautismo somos también hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que gracias a eso somos profetas, reyes y sacerdotes. Como profetas podemos llevar la palabra de Dios a donde nos ponga. Como sacerdotes podemos darle culto en cualquier momento a su grandeza y divinidad. Y como reyes también estamos para servir a nuestro prójimo. Que seamos verdaderos reyes al servicio de la comunidad y de todos los
todos aquellos que aún no son compadecidos, que por nosotros y por nuestra actuación podamos ser extensión de la compasión de Jesús hacia nosotros y del amor de Dios que siempre nos ha tenido. A ti te pido que no dejes de enviarme constancia de esta última clase y te agradezco profundamente el que hayas seguido con tanto esmero, con tanta atención, con tanta dedicación el estudio y que te agradezco profundamente que hayas aceptado mis escasos conocimientos de la palabra de Dios en hacerte enriquecer un poco más tu vida. Para mí ha sido un privilegio, en primer lugar, de parte de Dios y del Espíritu Santo, de parte de Jesús, de llevarte su palabra y en lo particular ha sido un gran privilegio el poder haber sido tu instructor y guía en el estudio de esta epístola a los hebreos. Deseo que tengas una agradable semana, tú y toda tu familia, una noche plena de paz. Y si Dios lo permite, que el próximo martes nos veamos para el inicio, aún todavía sin definir para este día, si de las epístolas católicas o de las narraciones del encuentro de Dios en las Sagradas Escrituras. Alguna de esas dos será el lunes, la otra el martes. Te espero con gran ansia y te pido que difundas esta oportunidad de seguir conociendo la palabra de Dios entre quienes tú quieras. Te voy a mandar de nueva cuenta los flyers a través de nuestro chat para que por favor lo divulgues y hagamos crecer la palabra de Dios entre todos los integrantes de la comunidad. De verdad, muchas gracias. Te pongo la canción de cierre y de nueva cuenta, gracias por permitirme estar contigo. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos,